Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Tito, capítulo 3. Amén. ¿Cuántos están gozosos hoy? Dios es bueno, amén. Es una bendición estar en la casa de Dios, amén. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7, amén. Cuando estemos ahí nos ponemos de pie y lo leemos todos juntos. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, juntos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Tome su lugar en esta tarde. Amén. Puede usted ver ahí el título del mensaje, es propiedad espiritual. Amén. Este mensaje lleva por título propiedad espiritual. Y es que el Señor me hablaba hoy en el transcurso del día acerca que el Señor nos ha dado una propiedad, ¿verdad? Algo de nuestra propiedad es algo que nos pertenece. Diga conmigo que me pertenece. Algo de mi propiedad es algo que es mío, que me fue dado y que yo tengo derecho legal sobre lo que me fue dado. Amén. Y el Señor me hablaba esta mañana y me hablaba acerca de, yo les he dado una propiedad espiritual. Yo he determinado, yo he hablado y hay cosas que son del pueblo de Dios, que no son del mundo, que no son de Satanás, que son del pueblo de Dios. Y este versículo, estos versículos, Tito capítulo 3, comienza diciéndonos, recordándonos lo glorioso del sacrificio de Cristo. Porque dice la Escritura en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Su amor se manifestó, dice la Escritura, hermano. Y por ese amor que se manifestó en la cruz del Calvario nos salvó. Diga conmigo, ese amor es de mi propiedad. Es mío. Me pertenece a mí porque soy hijo de Dios. Últimamente, hermano, lo que está sucediendo es que estamos dejando que el enemigo nos robe lo que Dios nos ha dado en propiedad. El Señor me amó a mí. Y dice la Escritura, ¿qué me va a apartar? ¿Qué me va a separar? ¿Qué me va a quitar el amor de mi Dios? Nada, ¿verdad? Ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni desnudez. Nada me puede separar del amor de Dios. Porque yo le pertenezco a ese amor, pero ese amor es mi propiedad. Yo pertenezco ahí, es mi lugar de habitación. Y esto no lo digo, mi hermano, desde, Dios me pertenece a mí, porque yo no estoy encima de Dios. Porque dice el versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En su misericordia el Señor nos dio una propiedad espiritual. Nosotros le pertenecemos al amor de Dios y el amor de Dios nos pertenece a nosotros como pueblo de Dios. Y no solo el amor, sino la salvación, hermano. El Señor Jesús manifestó su amor en la cruz y nos dio salvación. La salvación es mi propiedad espiritual. Ahora, cuando hablamos de tener una propiedad espiritual, ¿qué tengo que hacer yo con mi propiedad? Cuidarla, velar por ella, ¿verdad? Una propiedad, hermano, cuando hablamos de una propiedad física, natural de este mundo, si usted le regalan un terreno, ¿qué tiene usted que hacer? Ir y limpiar el terreno, ¿verdad? Porque se llena de maleza, se llena de hierba, ¿verdad? Se anidan ahí las víboras, se anidan ahí los ratones, hermano. Lo mismo pasa cuando yo descuido mi propiedad espiritual. Cuando yo no cuido la propiedad, lo que Dios me dio por herencia, y vamos a llegar ahí. Entonces en mi corazón, en mi mente, en mi vida comienza a anidarse lo malo. Comienza a crecer la hierba, hermano. Me consumen los afanes de la vida, ¿verdad? Me consumen las preocupaciones y se me olvida que estoy así porque yo lo he permitido. Porque lo que es de mi propiedad, yo tengo la autoridad en Cristo de arrancar en el nombre de Jesús todo lo que estorba. ¿Cuántos dicen amén?
todo lo que estorba para que yo camine en victoria, yo camine en plenitud. El Señor nos ha dado tal propiedad, tal herencia, que ahorita vamos a llegar a ese versículo que dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto lo hemos hablado en el estudio bíblico. O sea que lo que es de Jesús es nuestro también. Pero muchas veces vivimos, hermano, como derrotados. Vivimos como que al ser cristianos, al conocer a Cristo, todo fue pérdida, perdí mi vida pasada. Gloria a Dios que perdió su vida pasada, porque esa vida me llevaba al infierno, hermano. Pero a veces el cristiano parece que siempre vive en esa pérdida. No, yo me acuerdo antes, yo el de fiesta en fiesta. 2, 3 de la mañana, 3, 4 días, hermano, de fiesta, ¿verdad? Y a veces llegar a la iglesia, no, como que va a llover, ¿no? Como que ya fui el domingo. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura que lo que es mío, lo que es mi propiedad, dice la Escritura, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos una herencia, una propiedad espiritual eterna, dada por Dios. Dios nos dio esta herencia. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, al Evangelio, no estamos tratando, hermano, no estamos tratando con un abogado de este mundo, no estamos tratando con un juez de esta tierra, estamos tratando con un rey por encima de cualquier cosa, soberano, y que Él tiene la autoridad, dice la Escritura, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, todo es de Él. Él no tenía que darnos nada, porque todo es de Él. Pero en su misericordia, dice la Escritura, nos dio una herencia espiritual. Nos dio, y con toda la autoridad que Él tiene, Él dijo, esto es de mi pueblo. Esto le pertenece a mi pueblo. Pero el pueblo de Dios, hermano, muchas veces estamos teniendo por pérdida lo que es ganancia y por ganancia lo que es pérdida. Yo hablaba hoy acerca de esto. Hoy todo mundo tiene miedo a morir, hermano. Todo mundo. Pero no dice la Escritura que si vivo, vivo para el Señor, que si muero, muero para el Señor. No dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que si yo muero hoy, por lo que sea, pero estoy en los caminos del Señor, yo voy a estar con Jesús. ¿Dónde está la pérdida en eso? Hay ganancia para mi alma porque voy a estar en mi herencia eterna. Hay ganancia en el reino de los cielos porque un hijo más llegó a la casa del Padre. Sí, claro, hay una pérdida terrenal momentánea. La familia que se queda llorará la partida. Quedarán cosas pendientes quizás. Pero hermano, para el cristiano el morir es ganancia. Pero hoy con todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, nadie se quiere morir. Todos tienen miedo. No, es que si sales te vas a morir, hermano. Un día te vas a morir. Y el día que tu muerte llegue va a ser ganancia, hermano. Hay cristianos que están diciendo, no salgan a predicar, no salgan a hablar de Dios, quédense en su casa. Pero imagínense esto, si yo salgo a predicar y alguien conoce de Cristo y los dos nos morimos, ¿fue pérdida o fue ganancia? Fue ganancia porque vamos al Señor, vamos a nuestra herencia eterna. Entonces el cristiano está perdiendo de vista la propiedad y la autoridad que Dios le ha dado. El Señor nos ha dado autoridad, hermano. Entonces dice la Escritura que para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Diga conmigo, herederos. Conforme, aquí está la clave, herederos conforme. ¿Qué significa conforme? Con la forma de, con el propósito de. Mi herencia no es conforme a mi propósito, hermano, porque si a mí me preguntan, pastor, ¿qué quiere usted heredar? Hermano, yo quiero cosas, quiero un avión quizá, quiero un auto del año, quiero 1 millón en el banco. Pero eso no es conforme a lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Qué me está llamando Dios a hacer? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Vamos en pos de la herencia que hemos recibido. Vamos en pos de la propiedad que Dios nos ha dado en la eternidad. Pero ahora vamos a ver, además de la eternidad, cómo funciona lo que Dios me ha dado aquí en esta tierra. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8,
16 al 17, amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la Escritura, el Espíritu Santo da testimonio, le dice a mi espíritu, hey, tú no le perteneces al pecado, tú le perteneces a la victoria que Jesús conquistó en la cruz, porque eres hijo de Dios. Muchas veces el cristiano, hermano, lo que hace, ¿verdad?, es adueñarse de las enfermedades. Mi enfermedad es que mi hipertensión, mi diabetes, mi depresión, y se adueñan de cosas que no son su propiedad. Eso es del diablo, hermano. La depresión es del enemigo, la enfermedad es del enemigo. ¿Qué es mío? Lo mío es lo que el Señor Jesús ganó en la cruz. Y dice la Escritura que por sus llagas hemos sido curados. Eso es verdad, hermano. Preferimos muchas veces decir, bueno, pero es que Dios sabe. Claro, Dios sabe, Dios es soberano. Pero entonces arranque Isaías 53 de la Biblia si no quiere creer que hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en su nombre, en sus promesas, en la propiedad. La sanidad en Cristo nos pertenece, hermano. No es nuestra propiedad espiritual. Entonces yo no soy de mi enfermedad, esa enfermedad no es mía, lo mío es la sanidad en Cristo. Yo no soy de la tristeza, esa tristeza no es mía, yo soy del gozo en los caminos, en la palabra del Señor. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Mi propiedad espiritual es lo que la Biblia dice que soy, sin importar lo que mis ojos vean o mi circunstancia. Diga conmigo, yo no soy de la escasez, yo soy de la riqueza en Cristo. Esa es mi propiedad, hermano. Mi propiedad es lo que el Señor Jesús me da en su palabra. Ahora, esto no significa que no haya procesos, que no haya luchas, las hay. Pero yo pertenezco a la victoria de Jesús. Yo no pertenezco al fracaso, hermano. Porque muchas veces nos sentimos en fracaso, de fracaso en fracaso, en lugar de victoria en victoria. Y emprendemos algo y fracasa, ¿verdad? Emprendemos una relación y fracasa. Emprendemos un negocio y fracasa. ¿Qué pasa? ¿El cristiano le pertenece al fracaso? No. El cristiano le pertenece a la victoria de Jesús en la cruz. Entonces, mi propiedad espiritual, lo que es mío y de lo que yo soy, es de la victoria del Señor, de la bendición del Señor, del poder del Señor. Esa es mi propiedad espiritual, porque por su misericordia el Señor, dice la Escritura, que me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él me trajo y me sentó ahí, hermano. No porque yo fuera muy bueno, no porque yo fuese digno, no porque yo haya hecho algo muy agradable, no, porque Él es misericordioso. ¿Qué tuve que hacer yo? Rendirme a sus pies, humillarme y decir, Señor, yo solo no puedo. Porque lejos de Cristo le pertenecemos al pecado. Somos esclavos del pecado. Lejos de Cristo le pertenecemos a la muerte. Lejos de Cristo, hermano, le pertenecemos a la adicción. Le pertenecemos, hermano, a todo lo que a Dios no le agrada. Pero en Cristo Jesús, nuestra propiedad espiritual y lo que nos fue dado legalmente, espiritualmente, con poder y autoridad de lo alto, es lo que Jesús ganó en la cruz. Hoy escuchaba un predicador que decía, a veces damos por sentado las bases del Evangelio y le dedicamos 10 minutos y creemos que la frase Jesús murió en la cruz es todo. Si entendiéramos la riqueza de esa frase, Jesús murió en la cruz por mis pecados, hermano, pasaríamos horas buscando la riqueza del sacrificio de Cristo. Y ahí entenderíamos, dice Isaías 53 nuevamente, que somos el fruto de la aflicción de su alma. Porque el Señor Jesús lo dio todo, Él no se quedó con nada. Dio toda su sangre, dio toda su vida para perdonar todos nuestros pecados. Y al perdonar todos mis pecados, lo que yo ahora recibo es todo lo que Él ganó en la cruz para mi vida. Por eso el cristiano, hermano, deberíamos despertar a la realidad de Dios. Lo hablábamos el otro día. El avivamiento por el que hemos orado durante años. Avivamiento es un despertar espiritual a la realidad sobrenatural de Dios. Deberíamos caminar todo el tiempo
en milagros, en señales, hermano, todo el tiempo, porque eso le pasaba a los discípulos. Ahora, los mismos discípulos se enfrentaron a, híjole, ese endemoniado no se libera. Híjole, ese demonio no quiere salir. También se enfrentaron a eso. Pero el Señor Jesús va y toca su corazón. Y les dice, es que este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué les está diciendo? Pónganse a orar, pónganse a ayunar. La victoria es de ustedes. La victoria es suya. Es su propiedad espiritual. Les pertenece porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros, para una herencia eterna que está más allá de esta tierra, más allá de este tiempo. Pero en este tiempo el cristiano debe caminar, moverse, hablar, pensar en este entorno, este territorio espiritual que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la enfermedad no es mía, la sanidad sí. El pecado no es mío, yo ya no le pertenezco al pecado porque estoy en Cristo. Lo que es mío es la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús venció al pecado, Jesús venció a la muerte. El temor no es mío, yo no le pertenezco al temor, yo le pertenezco a la seguridad en Cristo Jesús. Ese es mi lugar. Yo soy de Cristo, yo soy de Él, hermano. Y por lo tanto lo que es de Él es mío, porque dice la Escritura, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hace una aclaración, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente por la causa del Evangelio. Porque si no hay padecimiento, si no hay pagar un precio, nos volveríamos como esos niños millonarios, malagradecidos, ¿verdad? Malcriados, que tomarían a Dios como un genio. Como que frotan la lámpara y sale ahí a cumplirles deseos. No es eso. El Señor Jesús, tú lo diste todo por mí en la cruz. Yo la voy a dar todo por ti. Hasta el último día de mi vida. Qué poderoso es nuestro Dios. Y tenemos derecho espiritual dado por Dios, hermano. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Amén. Colosenses 2, 13 al 15. Te adoramos, Jesús. Mi alma te adora, Señor. Colosenses 2, 13 al 15. ¿Estamos ahí? Aleluya. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, diga conmigo, a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué dice? Clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, espere. O sea que había un acta con decreto. ¿Qué es un decreto, hermano? Un decreto es una orden irrevocable, a menos que una autoridad mayor lo revoque. ¿Me sigue? Un decreto es una orden dada por una autoridad, que no se puede revocar esa orden, a menos que una autoridad más alta revoque ese decreto. Dice la Escritura que había un acta de decretos contra nosotros, no a nuestro favor, en nuestra contra. Y dice la Escritura que nos era contraria. ¿Quién tenía el dominio de esa acta en nuestra contra? De esa propiedad. Un acta tiene que ver con dominio, con territorio. Dice que lo tenían principados, potestades. El enemigo tenía, ¿por qué? Porque el enemigo, dice la Escritura, que él peca desde el principio. Y cuando uno vive en pecado, vive lejos de Jesús, uno le pertenece al diablo. Por eso tenemos que salir y predicar, hermano. Porque la gente que no conoce a Cristo le pertenece al enemigo. Y el enemigo tiene un derecho legal. Esto lo hemos hablado mucho cuando hablamos de guerra espiritual. Hablamos del derecho legal. ¿Qué es eso? Es que en el mundo espiritual todo tiene un orden, hermano.
El mundo espiritual no es como a veces nosotros somos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras familias, donde no se sabe quién manda, ¿no? No, en el mundo espiritual hay orden, hay jerarquías y hay decretos establecidos sobre los cuales la gente se rige, la gente está esclava para mal cuando están lejos del Señor. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús al acta de los decretos que nos era contraria? Dice el versículo 14, primero el 13 dice, a vosotros estando muertos, nos recuerda, estabas muerto en pecados, en la incircuncisión de tu carne, pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Me dio vida juntamente con Él. Regresamos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Me dio vida juntamente con el Señor Jesús. Y dice, perdonando todos los pecados. Todos mis pecados están perdonados en Jesús. Todos mis pecados. Su perdón es suficiente para cubrir todas mis faltas. Para perdonar todos mis pecados. El enemigo viene constantemente a acusarnos y a recordarnos nuestra vida pasada. Pero dice la Escritura que en Jesús nuestros pecados fueron todos perdonados. Y dice el versículo 14, anulando. Anular es quitar el poder, quitar la autoridad de este decreto. ¿Pero por qué? Porque la autoridad de Jesús es mayor, hermano. Es mayor que la del enemigo, que la de los principados, que la de las potestades. La autoridad de Jesús es más grande que la autoridad de la adicción, hermano. Porque una persona en adicción sabe que está esclavo. Pero cuando llega el poder libertador de Jesús, esa autoridad se siente. La persona, hermano, que está esclava en ansiedad, que está esclava, hermano, en esquizofrenia, en cualquier enfermedad, cuando el poder de Jesús se hace presente, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Aún los demonios creen y tiemblan, porque los demonios saben quién manda. Los demonios saben que Jesús está por encima de ellos. Ahorita me recuerdo, no sé si usted ha escuchado este testimonio, yo lo escuché hace muchos años y de vez en cuando lo vuelvo a oír. Se llama El Loco de la Celda 8. Búsquelo en internet. El Loco de la Celda 8. Un joven, si no mal recuerdo, salvadoreño u hondureño, no recuerdo de qué país era, pero era de Centroamérica. Dice que él era un hombre, hijo de un militar, de un general del ejército de su país. Y él se dedicó a estudiar medicina. Dice, yo era inteligente. Yo creía que yo no necesitaba de nada. Yo creía que yo podía todo. Y dice que empezó a estudiar medicina y a la par de su estudio en medicina empezó a drogarse. Dice que empezó a consumir marihuana, que empezó a consumir sustancias nocivas para el cuerpo. Y dice que el día de su graduación, él cayó al suelo, inconsciente. Y cuando despertó, había enloquecido. Literalmente estaba loco, estaba fuera de sí. Cuando los doctores intentaron ayudarle, dice que él se levantó, hermano. Fíjese el poder demoníaco que había en esa situación. Dice que él se levantó, dice yo, como un animal sobre la cama saltó y que le arrancó un ojo a una enfermera, hermano. Lo tuvieron que amarrar como pudieron y lo metieron a un manicomio. Le hicieron estudios y dijeron, tiene cáncer en el cerebro. Le abrieron un hoyo, hermano. Escucha el testimonio, está poderoso. No le voy a contar todo porque es muy largo. Le abrieron un hoyo en la cabeza y dice que todo el cáncer, toda la podredumbre del cáncer salía por ahí, hermano. Que él vivía como un animal. Y dice, dice que nadie se me podía acercar porque yo les iba a hacer daño. Dice, me lanzaban la comida al piso como un perro. Y yo comía del piso. Y yo estaba encerrado en una celda. Sus papás dijeron que nadie se entere. Es hijo del general del ejército del país. Allá lo escondieron. Dice, en un manicomio muy de dinero, pero manicomio al fin. Y en eso, mientras él estaba en la peor condición, un predicador estaba orando, hermano. Y Dios le dijo, levántate y ve al manicomio. Y dice que el director del manicomio era cristiano. Entonces que el pastor dijo, a lo mejor voy a darle una palabra al director del manicomio, que es hermano en la fe.
Y dice, yo iba pasando, dice, era un pasillo largo, que el predicador iba pasando por el pasillo y de pronto cuando iba frente a la celda número 8, por eso se llama el loco de la celda 8, que cuando iba frente a la celda número 8, Dios le dijo, detente y voltea. Que el predicador se detuvo, obedeció a Dios, y cuando volteó, dice que gritó de horror por ver la condición del hombre de la celda 8. Y Dios le dijo, ora por él. Y el predicador dijo, ¿cómo crees que voy a orar por él? Me va a matar. Pero dice que cuando él se detuvo y volteó, dice que esta persona que estaba encarcelada espiritualmente, enferma físicamente, dice que él estaba volteando hacia la pared, pero cuando el predicador llegó, dice el predicador que el loco se enderezó y volteó. Él había quedado ciego, ya no veía. Le habían quitado una parte del cerebro, hermano. Escucha el testimonio, de verdad, está poderosísimo. Pero dice, algo en él se estremeció porque sabía que un nombre de Dios estaba ahí dentro, hermano. Entonces dice que volteó y que empezó a caminar como león enjaulado, hermano, esperando a que entrara. Los demonios sabían que un nombre de Dios había llegado. Y entonces fue este hombre con el director, le dijo, ábreme la celda 8. Y que el director le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Ese hombre ha lastimado gente. Le sacó un ojo a una enfermera. Es un animal, es una bestia. Ábreme la celda 8, dijo el predicador. Y que el director dice que pensó, este hermano ya enloqueció también. Ya perdió la razón. Dijo, bueno, bajo tu propio riesgo. Le abrieron la celda, se lo metieron, le cerraron con llave. Y que el predicador empezó a orar en el nombre de Jesús. Y que este hombre saltaba de un lado a otro. Los demonios saben quién manda. Los demonios saben quién tiene autoridad. Y de pronto empieza a ministrar y dice que se levanta el loco de la celda 8 y cae. Pero que cuando cae dice que se vio que se habían rodeado enfermeras, doctores, porque dijeron, aquí lo van a matar. Y que una luz en medio de esa celda resplandeció, de tal modo que todos cayeron de rodillas, incluyendo al loco. Y entonces este predicador dice que se le fue encima y lo empezó a ministrar liberación. Y empezó a orar por él. Y empezó a declarar libertad en Cristo. Y de pronto este hombre, ciego, loco, con cáncer, abre los ojos. Y dice, ¿quién es usted? ¿Qué me está haciendo? ¿Sabe quién soy? Yo soy hijo del general, completamente lúcido, completamente sano. Y el predicador le dice, yo soy un predicador. Y Dios me mandó a orar por ti. Si viviéramos en esa fe constantemente, hermano, otra sería la historia. Porque Dios es el mismo. Pero hemos perdido de vista nuestra propiedad espiritual. Le pertenecemos a la gloria de Dios. Le pertenecemos a su poder. Y dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. O sea que si yo le creo a Dios, atrás de mí vienen las señales, hermano. ¿Por qué no veo señales? Porque no le estoy creyendo a Dios. Le estoy creyendo a las noticias. Le estoy creyendo al gobierno. Le estoy creyendo al vecino, al amigo. Si le creyera a Dios, las señales me seguirían. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre muertos van a resucitar. En mi nombre. Si le creyéramos a Dios, hermano. Pero no estamos dispuestos a padecer juntamente con Él. Y dice este predicador, porque el testimonio lo cuenta el loco de la celda 8, y dice, yo salí de ahí, me explicaron todo lo que había pasado. No sé si viva todavía, Jaime Betancourt se llama el hermano. No sé si hasta hace algunos años seguía predicando el hermano, contando ese testimonio, pastoreando. Decía, yo dejé todo, ¿cómo no voy a dejar la medicina, el trabajo, todo, por predicar el evangelio? Y contaba su testimonio, yo lo recuerdo, ¿no? Contaba su testimonio. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un testimonio así de poderoso? Insisto, Dios no cambió. ¿Sabe qué cambió? Cambió la fe del pueblo de Dios. Porque se le olvidó al pueblo de Dios que hay cosas que nos pertenecen a nosotros. Porque son promesas de Dios. Nos pertenecen. Es nuestra propiedad espiritual en Cristo Jesús. Porque Él murió en la cruz, hermano. Venció a la muerte. Dice, el acta de los decretos fue anulada,
fue borrada porque alguien superior en autoridad, al demonio cual sea su nombre, lo venció en la cruz y anuló todo decreto en la vida del pueblo de Dios. Caminemos en victoria. Dice la Escritura que esta acta que nos era contraria fue quitada de en medio, y fíjese qué glorioso, y fue clavada en la cruz. Y ahí los principados, las potestades fueron despojados de toda autoridad sobre el pueblo de Dios y fueron exhibidos públicamente. Satanás sabe que está derrotado. El coronavirus sabe que está derrotado en el nombre de Jesús. Lo sabe. Todo el cáncer sabe que está vencido. La diabetes sabe que está vencida. La hipertensión, la depresión, la adicción, todo sabe que está vencido. ¿Sabe quién a veces no lo sabe? Nosotros. Pero las potestades y los principados fueron exhibidos públicamente y Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Triunfó, hermano. La batalla está ganada en Cristo. En Cristo, hermano. Ahora cobra mucha más profundidad decir somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque tenemos promesas y tenemos una propiedad espiritual en Jesús, hermano. Porque Él ya venció en la cruz. ¿Significa que entonces nunca va a haber una pérdida? No. Pero cualquier pérdida va a ser ganancia cuando estamos en Cristo. Enfoquémonos, hermano, en lo que hemos recibido como herencia de parte de nuestro Dios. Y cuidemos nuestra propiedad espiritual, nuestra viña, nuestro territorio. Muchas veces hablamos de hay que ensanchar el territorio. Pues no solo hay que ensancharlo, hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo en óptimas condiciones, hermano, porque si no vamos a tener una carpa gigante cubriendo cuanta suciedad haya en nuestra vida. Que el territorio que Dios nos ha dado se ensanche, se extienda, pero se purifique, se limpie, se cuide, se edifique. Porque eso nos pertenece, hermano. Eso es nuestro. Mi vida no le pertenece más al enemigo. Hermano, su familia no le pertenece más a la división. Pero hay que pelear. Hay que creerle a Dios y hay que buscar su rostro. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a orar. Poderoso Dios, grande y maravilloso. Tú eres eterno y tu autoridad está por encima de cualquier cosa. Tu autoridad está por encima de cualquier enfermedad. Tu autoridad está por encima de cualquier principado y cualquier potestad. Porque la Escritura dice que tú exhibiste a las potestades. Tú exhibiste, Señor, a la enfermedad y triunfaste sobre ella en la cruz del Calvario. Creemos, Señor, que nuestro territorio espiritual es necesario que lo cuidemos. Es necesario, Señor, que tomemos autoridad en Cristo y no dejemos entrar a nuestra vida, a nuestra propiedad espiritual, nuevamente el pecado, la enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos sanidad para nuestra vida. En el nombre de Jesús toda enfermedad se va. En el nombre de Jesús toda enfermedad es echada fuera, Señor, de nuestro cuerpo. Todo temor tiene que irse en el nombre de Jesús, porque le pertenecemos a la seguridad en Cristo. No le pertenecemos a la enfermedad, le pertenecemos a la salud eterna. No le pertenecemos a la pobreza, le pertenecemos en el nombre de Jesús a las riquezas espirituales con las que hemos sido bendecidos. Le pertenecemos al cuidado del buen pastor. No estamos perdidos, no estamos desorientados, no estamos confundidos. Estamos seguros en Jesús, porque es camino firme, camino eterno, camino de gloria. Señor, que cada uno de nosotros, mi Dios, en esta iglesia tengamos la certeza de que tenemos autoridad en Cristo, que hay propiedad espiritual, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Trae un despertar espiritual a nuestra vida como iglesia, Señor.
Peleamos por esta iglesia declarando, Señor, que esa cobertura que cantamos y que clamamos está puesta y no es quitada, Señor, porque es una cobertura de gracia y de misericordia. Tú eres misericordioso y es una cobertura de poder. Que tus señales nos sigan, Señor. Que tus señales sigan a tu pueblo, Señor. Síguenos, Señor, que esas señales nos sigan porque vamos en pos de ti. Vamos hacia ti, vamos caminando hacia ti, Señor. Trae a nuestra vida, Señor, señales, prodigios, milagros, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tú eres poderoso y porque tu autoridad está por encima de cualquier otra. Tu autoridad está por encima de cualquier cosa, Señor. Te pertenecemos a ti y te damos a ti la gloria y la honra. Porque por los siglos de los siglos tú eres el Señor. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. A ti te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús.